Muy bien, ahora hablemos acerca de un teorema muy importante que se aplica siempre en una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. A este teorema se le conoce como el teorema de Cardano-Viet. El teorema de Cardano-Viet sirve para poder relacionar las raíces de una ecuación, ya sea en una adición o en una multiplicación. Bueno, o sea, tanto la suma como el producto van a estar en función de los coeficientes de dicha ecuación cuadrática. Veamos como para que me puedas comprender mejor, ¿ya? A ver, tenemos nosotros acá, imagínate, la ecuación cuadrática de esta forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Bueno, digamos, profesor, sea esta una ecuación cuadrática. ¿Está bien? Ya, profe. Entonces, de acuerdo al teorema de Cardano-Viet, lo que vamos a hacer nosotros es relacionar tanto la suma como el producto de las raíces, ¿no? Obviamente, decimos, ¿no? Esta es la ecuación de segundo grado y vamos a ponerle x sub 1, x sub 2 son las raíces de dicha ecuación. Muy bien. Para que te puedas aprender más fácil, lo que tú vas a hacer es ponerle signos alternados: más, menos y más. Al toque te vas a acordar con eso. Vas a decir, en cuanto a lo que es la suma de las raíces, o sea, x sub 1 más x sub 2, cuando tú sumes las raíces, esto va a ser igual al segundo coeficiente entre el coeficiente principal. Pero como acá ves un signo menos, sería menos b sobre a. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la suma de las raíces. Profesor, ¿qué así de sencillo? Claro que sí. Solamente es menos b entre a. Claro que sí. Obviamente con a diferente de 0. Eso sí. Ahora, si tú quisieras relacionar de repente ahora el producto de ambos, o sea, x sub 1 por x sub 2, también cabe una relación del producto de ambos. X sub 1 por x sub 2 será igual, déjame decirte, ¿a quién, profesor? Bueno, en este caso es el término independiente, o sea, c, entre el coeficiente principal. Profesor, c sobre a. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Facilísimo y sencillo. Muy bien. Así de fácil. Claro que sí. Bueno, donde a obviamente es diferente de 0. Claro, a tiene que ser diferente de 0, si no, imagínate, esas fracciones no existirían. Bueno, entonces, fácilmente, así es como tú puedes calcular lo que te están pidiendo, por si acaso, caballero. Así es lo que tú puedes hacer cada vez que tengas cualquier problema con respecto a ello. Por ejemplo, ¿no? Mira, veamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal si en un ejemplo te piden determinar la suma y el producto de las raíces? Entonces, ¿cómo sería, profe? Mira, tenemos el caso A, en el cual la ecuación es 2x al cuadrado más 4x más 5 igual a 0. Entonces, en este caso, tú verás, profesor, ¿puedo hallar el teorema de Cardano-Viet para las dos raíces? Por supuesto que puedes hallar eso, ¿no? Lo que vas a hacer es colocarle los signos acá, más, menos y más. Y verás, la suma de las raíces, que son x sub 1 y x sub 2, va a ser igual a menos esto entre esto, o sea, menos 4 entre 2, y eso será menos 2. Ya, o sea que la suma de las raíces te daría menos 2, por supuesto. Y el producto de las raíces, profesor, x sub 1 por x sub 2, también recontra sencillísimo, sería más 5, o sea, 5 entre 2, claro que sí, o sea, 2,5.
¿Te das cuenta? Entonces, acá lo que estamos teniendo, ¿qué cosas son, profesor? Es la suma de las raíces, que es menos 2, y el producto de las raíces, que es 2,5. Ah, perfecto, profesor. A ver, otro profesor, otro ejemplito, ya, vamos a ver con otro ejemplito. Veamos el caso B. Imagínate que tengas tú lo siguiente, pues, ¿no? X al cuadrado menos 3x más 4 igual a Serapio Torres. Ya, profe, entonces en esta ecuación de segundo grado lo que yo quiero obtener es, ¿qué cosa, profesor? Quiero obtener la suma y el producto de las raíces. Fácil. Acá le vas a poner signo más, menos, más. Entonces tuvieras, profesor, la suma de las dos raíces, x sub 1 más x sub 2, va a ser igual a menos este número. Pero menos por menos es más, o sea, sería 3 positivo. Sobre el coeficiente principal, que en este caso vale 1, porque no hay nada. Mira, cuando no hay nada se sobreentiende que es 1. 3 entre 1 y eso vale 3. Ah, ya, profesor. ¿Y el producto, profe, cómo sería? X sub 1 por X sub 2 va a ser igual al término independiente, ¿no? O sea, C, en este caso es este, sobre A, que vale 1. O sea, 4 entre 1 es 4. Ah, perfecto, profesor. Muy bien. Claro que sí. Entonces, tal y como estás observando, así es como se va a desarrollar, en todo caso, cuando tú tengas algún ejercicio, algún ejemplo, algún problema en el cual te pida de repente la suma de las raíces o de repente el producto de las raíces, suma de las raíces, producto de las raíces, y tú ya sabes cómo calcularlas, pues, ¿no? Pero ¿qué tal si, por ejemplo, te diera un ejemplo? Mira, vamos a poner otro ejemplo por acá. Por ejemplo, decimos, ¿no? Sea la ecuación. ¿Qué ecuación, profesor? A ver, pongámosle que sea la ecuación 2x al cuadrado más 3x, o bueno, vamos a ponerle más 3x más 5 igual a Serapio Torres. Que esa sea la ecuación, por ejemplo, 2x al cuadrado más 3x más 5, por ejemplo, ¿no? Y nos dice, es una ecuación de segundo grado y nos pide hallar ¿quién, profesor? Hallar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. O sea, imagínate que ahora en este ejemplo lo que aquí te están pidiendo es la suma de los cuadrados de las raíces. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Yo no tengo la necesidad yo de estar resolviendo la ecuación para hallar cada una de las raíces, elevarlas al cuadrado y sumarlas. Pero tú dirás, profesor, pero con el teorema de Cardano-Viet, acá lo único que vamos a hacer es solamente hallar la suma y el producto, pero no la suma de los cuadrados. ¿Y cómo sería en ese caso? De repente tú me preguntarás, ¿no? Bueno, recontra sencillísimo, déjame decirte, caballero. Mira, es recontra facilísimo. Para ello tienes que recordar lo siguiente. Un producto notable que es muy importante en el álgebra, el binomio al cuadrado. ¿A qué es igual el binomio al cuadrado, profesor? Es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los números más 2 veces el producto de ambos. Entonces, conociendo esto, lógicamente, este binomio al cuadrado que te estoy mencionando, entonces nosotros lo vamos a hacer recontra facilísimo y sencillo. ¿Cómo así, profesor? Tomando en cuenta que la suma de las raíces se puede hallar y el producto, entonces ya tengo la suma de los cuadrados de las raíces. Ah, ya, profesor. O sea que si en vez de que sea A y B fuese x sub 1 y x sub 2, sería acá x sub 1 más x sub 2 elevado al cuadrado. Y eso es igual a, bueno, vamos a poner así, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más 2 veces el producto de A por B, que en este caso sería, en vez de A y B, le voy a poner x sub 1 y x sub 2. O sea, nos estamos dando cuenta que estamos reemplazando en vez de A x sub 1 y en vez de B x sub 2. Y en todos los casos estoy haciendo lo mismo, mira, si te das cuenta, ¿sí?
Ya no estoy reemplazando A y B, por si acaso, le estoy dando esa forma. ¿Por qué, profesor? Porque acá yo tendría, ¿quién, profe? Ya tendría la suma de las raíces. Y recuerda, por la técnica que te enseñé, que es más, menos y más. O sea, sería menos 3 entre 2. O sea que la suma de las raíces, de acuerdo al teorema de Cardano-Viet, sería menos 3 entre 2. Y eso elevado al cuadradito. Y eso va a ser igual a ¿quién, profe? A la suma de los cuadrados de las raíces, ¿sí o no? Claro que sí, caballero. Más 2 veces el producto de ambos. Pero como te estaba diciendo, el producto de acuerdo al teorema de Cardano-Viet es C sobre A, mira, o sea, el término independiente 5 entre 2. 5 sobre 2. Inmediatamente acá se me van los patricios. Profe. Y voy a tener menos 3 medios al cuadrado. ¿Y eso cuánto sale, profe? Eso saldría, vamos a ver por acá, saldría 9 cuartos. Igual a x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más 5. Pasa a restar, entonces mi conclusión es que x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado es igual a ¿quién, profe? A la diferencia de esos dos términos. O sea, 9 cuartos menos 5. Y eso sale menos 11 cuartos. Claro que sí. Y eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi ejemplo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira, ahí en la suma de los cuadrados de las raíces, sin necesidad de hallar cada una de las raíces. Solamente apliqué el teorema de Cardano-Viet, pero obviamente asociado a un producto notable. Tenemos que utilizar nosotros los productos notables porque ellos siempre están asociados a la suma y al producto, relacionan eso. Entonces es muy importante como para poder hallar cositas así como las que estás observando. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo.